Terminamos viendo al niño como algo un poquito más que mecánico. Por ejemplo, para cuando un niño llega a una sala parvularia, no tiene a veces más de 2, 3 años, a veces 4. Es decir, hace 2, 3 o 4 años que llegó al mundo. Y a veces nosotros nos olvidamos que hace tan poquito que llegó y terminamos tratando a ese niño como si fuese grande. Esperamos de él ciertas conductas como si fuese grande. Pero en realidad acaba de nacer. Y hay otro punto. Cuando un niño llega a nosotros, los educadores, en realidad vuelve a nacer. Es como un segundo nacimiento. El primer nacimiento lo trajo a un hogar, donde aprendió, donde fue nutrido por el amor de la familia. Y luego deja ese hogar y de pronto llega a un mundo nuevo. Y ese mundo es como si fuese un recién nacido nuevamente. No conoce el lenguaje educacional, no conoce las reglas, no sabe qué hacer. Y así como el niño recién nacido no entiende las palabras de los padres, pero se sonríe ante la emoción que recibe de los padres, ante el cariño que recibe, él esboza una sonrisa. Del mismo modo, ese niño que llega a la sala tampoco conoce el lenguaje de la sala. No conoce las reglas, no conoce al adulto que está al frente. Entonces, cuando lo recibimos, tenemos que recordar que este es un nuevo nacimiento, que necesita él aprender ese lenguaje y al principio, hasta que confía en la maestra, hasta que confía en el docente en la sala, va más que nada a entender sus gestos, va a entender su actitud que sus palabras. Y entonces cuando confíe realmente en la maestra, en el docente a cargo, recién entonces se va a abrir a aprender. Y eso es lo que como educadores nosotros queremos. No queremos enseñar, queremos educar. Y educar es muy diferente de impartir lecciones. Educar significa traer desde adentro algo que el niño ya tiene. ¿Y qué es lo que tiene el niño? Tiene un alma. Y esa alma tiene una sabiduría que es bastante cercana a lo infinito, cuando es muy chiquitito. Alguna vez ustedes seguro que habrán estado rodeadas de algunos niños y ver que de golpe, de pronto nos sorprenden con una oración o con una idea que es increíblemente elevada para un niño de tan corta edad. La razón por qué aparecen ese tipo de conceptos en los niños tan avanzados es porque lo que habla no es la experiencia de 2 o 3 o 4 años de vida. Es la experiencia y la sabiduría de un alma que está hablando a través del cuerpo del niño. Pero como nosotros muchas veces no sabemos que el niño tiene esta sabiduría, lo tratamos poco más que si fuese una tabla rasa. Creemos que tenemos que ponerle cosas, decorarlo. Pero cuando hacemos eso, en realidad no estamos educando. Estamos enseñando. Estamos impartiendo conceptos. El problema de la enseñanza es lo que nos pasa a casi todos, no solamente a nivel parvulario, sino cuando seguimos creciendo, que terminamos aprendiendo todo de memoria, recitando lo mejor que podamos para pasar el examen. Pero lo que nos queda adentro es muy poco después. Unos pocos días después del examen, recordamos muy poco. ¿Por qué? Porque nos enseñaron. Aprender no tiene nada que ver con enseñar.
Aprender tiene que ver con educar. Cuando uno educa, saca del niño lo más puro que tiene. Cuando a nosotros nos interesa algo, cuando amamos a alguien, por ejemplo, nos interesa saber de aquel que amamos. Queremos saber todo de aquel que estamos enamorados. Es decir, nos abrimos a aprender. Pero ¿qué pasa si a nosotros no amamos o no estamos interesados en el otro? Nos cerramos. No queremos saber qué es lo que tiene para decirnos, no queremos saber nada de él. Y esto es lo mismo en la educación. Si nosotros no abrimos como docentes ese despertar, si no provocamos ese despertar, esa apertura del corazón, de corazón a corazón con el niño le vamos a enseñar, sí, pero aprender no. Es decir, vamos a vivir nuestra vida como profesionales solamente por la mitad. Nos vamos a perder la posibilidad de realmente conectarnos con el otro y ver resurgir al otro. Es solo cuando amamos a otro que nos abrimos realmente a aprender del otro. Cuando tenemos curiosidad de saber quién es ese otro, qué es eso otro. Entonces, ¿qué podemos hacer los educadores? Tratar de promover de alguna manera, de acercarnos a los niños, corazón a corazón, de modo que ellos amen aprender. Si alguien ama aprender, esa persona es libre para el resto de su vida. No solamente para la sala, sino para el resto de su vida, porque cualquier cosa que le interese aprender, va a buscar los medios para aprenderlo, porque va a amar a aprender. La palabra aprender viene de aprender, de asir, de hacer carne. Eso es lo que significa la palabra originalmente, aprender. Tiene que ver con la vivencia directa, tiene que ver con la aprehensión, con el asir a través de los sentidos. Es decir, no usa solamente la mente, sino que usa todo el cuerpo a aprender. Entonces, cuando nosotros estamos en la sala, podemos utilizar las diferentes formas, las diferentes técnicas, pero siempre con la idea de cómo lograr que el niño ame aprender. Y esto es un tema un poco delicado, porque hoy por hoy muchas veces nos enseñan que para que los niños atiendan o aprendan, uno se tiene que transformar en poco más que un payaso. Tiene que hacerlos reír, excitarlos, gritar, bajar el tono, hacer juegos, saltar. Es decir, de algún modo estamos bastante desconectados, que tenemos que actuar todas esas formas para poder llegar a otra persona. Los niños pueden aprender mucho más fácil de lo que uno cree, porque ellos desde que nacen están deseosos de aprender. Por eso los niños, los bebés, apenas nacen, cuando los padres le hablan, ellos mueven la boca tratando de vocalizar los movimientos de los padres o de quien le hablan. Ellos quieren aprender. Un niño muy chiquitito de 1 año empieza a señalar lo que quiere ver. Los niños aman aprender porque ellos aman al adulto que está con ellos y ellos quieren ser como el adulto que está alrededor de ellos, que los rodea. Ellos aman a la maestra y quieren ser como la maestra, por eso llegan a la casa y juegan a la maestra, imitan a la maestra, para horror de los padres muchas veces. El niño enamorado de su maestra es el niño que aprende por el amor a aprender. Entonces, tenemos que saber que tenemos un poder enorme los docentes. Tenemos el poder de la magia, de poder transformar, de poder abrir, de poder hacer florecer el alma de un niño.
Los niños no son solamente un cuerpo físico y un poco de inteligencia. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, los tratamos como si fuesen poco más que animalitos inteligentes. Y si nos fijamos en la naturaleza misma, por ejemplo, si bien hay animales como los reptiles que nacen, y la mayoría de ellos ya nace con la capacidad de sobrevivir sin atención de la madre o del padre, las aves, por ejemplo, no pueden vivir así. Las aves nacen y después se tienen que unir emocionalmente a la madre. Se establece una conexión y solo cuando se establece esa conexión es que es posible el aprendizaje. La madre le puede enseñar y el ave, el pichón, va a imitar lo que hace la madre. Solamente la va a imitar por ese cariño, esa unión instintiva de cariño que tiene el pichón y su mamá. Si no, no hay aprendizaje. En los niños es mucho más todavía. Porque el niño, además de tener que tener una conexión emocional, el niño tiene esta sabiduría del alma, que ustedes también tienen. Hay que ver cuánto se ha permitido que lo puedan seguir vivenciando. Cuando yo me dediqué a la educación, no llegué a la educación porque tenía vocación. Tal vez muchos de ustedes llegaron por amor a la enseñanza, o por amor a la educación, o porque querían ser maestros. Yo no llegué a la enseñanza por eso. Yo llegué porque creía que era lo más fácil y sencillo que uno podía hacer. Yo pensaba muy mal de la educación, porque yo era de los niños que iba a la escuela y se aburría todo el tiempo. Detestaba la escuela. Faltaba todo lo que podía. Cada año llegaba al máximo de faltas posibles que el sistema educativo me permitía sin tener que perder el año. Yo quería seguir física. Entonces lo que pensaba es que iba a estudiar educación para tener un sueldo y poder estudiar lo que yo quería. Pero resulta que cuando empecé a estudiar, me enamoré de la educación, porque descubrí que a través mío se podía cambiar el mundo, que a través mío, como educadora, podía cambiar una sociedad. Yo podía tener la responsabilidad y el don de poder abrir caminos. Y esto es la realidad de ustedes. Ustedes pueden cambiar el mundo a través del enseñar. Porque todo lo que un niño aprende en su sala, después lo va a aplicar en el mundo. Pero no va a aplicar palabras. Del mismo modo que ustedes tal vez les interese más o menos mis palabras. Pero si uno tiene la experiencia de poder llegar a un niño, de poder llegar a otro con sus acciones, con su trabajo, porque ser docente lleva muchísimo trabajo. Si ustedes pueden llegar a otro, tal vez entonces puedan comprender cómo realmente pueden cambiar el mundo. Y por lo contrario, si ustedes actúan mecánicamente como si todos los niños fueran iguales, si ustedes tratan de hacer de una sala que todos respondan de la misma manera, si uno no comprende la individualidad de cada uno de ustedes y de cada uno de sus niños, entonces vamos a repetir lo mismo que criticamos. Lo mismo que nos pasó a nosotros como educadores, lo mismo que les pasa a ustedes como estudiantes, lo van a repetir el día de mañana. Pero si ustedes dejan de verse a ustedes mismos y a los niños como algo mecánico, intelectual y un poco aburrido, tal vez puedan encontrar la vida no solamente en ustedes como docentes,
niños. Los niños tienen mucho más que enseñarnos de lo que nosotros le podemos enseñar a ellos. Y esto es algo muy importante porque la mayoría de nosotros no lo sabe esto y cree que nosotros tenemos mucho para darles. Pero en realidad lo que uno descubre como docente es que nosotros estamos aprendiendo más de ellos que ellos de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son mucho más puros. Ellos están mucho más cercanos a la esencia de la vida. Nosotros ya tenemos capa tras capa tras capa de personalidad. De todo lo que nos gustó, lo que no nos gustó, lo que vivimos, lo que no vivimos. Pero ellos no. Ellos están totalmente abiertos. Ellos están totalmente necesitados. Y necesitan de nosotros, el docente, tanto como necesitan de la madre. En realidad el docente es una segunda mamá, especialmente el docente parvulario. Va a depender de ustedes lo que el niño luego pueda hacer, si va a poder seguir en el mundo. Es decir, el trabajo de ustedes no se va a terminar, a fin de año no van a poder, aunque tengan que llenar esas planillas con si cumplió todos los objetivos o no los cumplió, o si le falta leer una letra, o si lee todo el abecedario, o los objetivos de la sala. Ese no es el final. Ese no es el final. El final es cuando el niño se transforma en un adulto y puede cambiar el mundo, puede hacer del mundo algo mejor. Es algo que nosotros tal vez no vamos a ver. Yo todavía hoy me encuentro con exalumnos que ya tienen 27 años, mis exalumnos, 30 años. Y ellos todavía recuerdan ciertas cosas de su edad parvularia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo aprendí cuando empecé a trabajar con niños es que yo no trabajaba con niños, sino que trabajaba con almas. Yo no trabajaba con pequeños que eran diablitos o que se portaban mejor o peor. Al final de cuentas, a mí siempre me gustaron los que no le gustaban a nadie. Como era montessoriana, nosotros trabajamos con todas las edades mezcladas. Entonces a mí todas las maestras me mandaban los chicos que no aguantaban. Esos que se portaban mal, los que tenían mala conducta, esos siempre me los mandaban a mí. Y a mí eran los que más me gustaban, porque eran como yo había sido en la escuela. La persona que hace preguntas todo el tiempo y que nadie las quiere escuchar. La persona que no respetaba al adulto tampoco, eso era yo. Yo aprendí en mi hogar, no aprendí en la escuela. Me enseñé a leer sola antes de los 4 años y me dediqué a leer en mi casa lo que me gustaba. Como dije antes, faltaba todo lo que podía, así que no iba casi nunca a la escuela. En los primeros años en mi país uno podía faltar hasta 30 días del año escolar. Me lo acuerdo perfectamente porque para mí el 29 era el peor día de mi todo. Cuando llegaba el día 29 de mi falta, sabía que no podía faltar el 30 porque si no perdí el año. Era el peor día del año para mí. Entonces aprendí sola. Aprendí leyendo lo que a mí me gustaba. Me encantaba la astronomía, me encontraban los mitos, me encantaba la prehistoria. No me interesaba en absoluto ninguna otra de las cosas que me enseñaban ni en jardín ni en los primeros años de primaria. Y lo que descubrí es que la mayoría de los chicos le interesan esos temas, no era yo sola. Un niño acaba de salir del mundo. Una mariposa es mágica para un niño. Una piedra es mágica para un niño. Un bosque es mágico para un niño. ¿Es necesario disfrazarnos del pato Donald para atraer la atención? No. Eso es lo que el adulto cree. Eso es lo que nosotros creemos, que tenemos que divertir al niño. O que tenemos que mostrarle cosas aniñadas que es solamente hecha por adultos. No son dibujos de niños tampoco.
Pero todos esos trabajos que hacemos es porque creemos que esto es lo que le interesa al niño. Pero al niño le interesa la vida. En verdad yo no los quiero aburrir con este tema. Pero tal vez le quería transmitir que uno de los problemas que tenemos como docentes es que creemos que tenemos algo que enseñar. Que no nos ponemos en el lugar del niño. Que estamos enseñando desde afuera. Estamos mirando al niño como si el niño fuera menos que el adulto. No nos relacionamos de corazón a corazón ni de igual a igual. Si nos hace una pregunta que nos incomoda, es por la culpa del niño. Nos creemos más porque somos más grandes de tamaño. Y creemos que podemos saber lo que le interesa a un niño. Pero en realidad no lo sabemos. Sencillamente no nos ponemos en el lugar del niño, ni miramos a través de sus ojos. Y el docente tiene que mirar a través de los ojos de los niños. Esto nos pasa también a los padres, no solamente a los docentes. Por eso uno tiene un niño pequeño y le habla y le habla y le habla como si le tuviera que enseñar palabras. Pero el niño no aprende así. El niño no aprende repitiendo una palabra una y otra vez. Ni tampoco le podemos enseñar a caminar a un niño. El niño camina porque ve a otros caminar. Yo no me puedo parar al niño y decirle, damos un pasito, ahora paramos, otro pasito. Así no aprende un niño. Un niño aprende porque quiere aprender, porque eso le sirve para su vida, pero no aprende porque uno le quiera impartir o repetir lo mismo. Es igual que a ustedes. Suponga que su padre le diga, no salga de noche, no salga de noche, no salga de noche. Uno puede hasta hacer caso, pero ¿aprendió algo? No. Alguno ni siquiera escuchará y volverá a salir igual. Esto es igual con un niño. Para poder entender que un niño tiene alma y que nos comuniquemos de uno en uno con ese niño, también nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos un alma, que nosotros tenemos un ser, que como nos gusta que nos enseñen a nosotros, como nos gusta aprender a nosotros, es como le gusta aprender al niño, no es de otra manera. ¿Y cómo le gusta aprender a cada uno de ustedes? Cuando les interesa algo, cuando algo es de su interés. Si a ustedes no les interesa, no van a aprender. Y esto es lo mismo con el niño. Lo que yo descubrí en que parte la creencia de que podemos darle algo que al otro le falta, es una creencia que no está basada realmente en la observación. Una de las cosas que hizo María Montessori, y que yo hice también como educadora, en un momento me pasó que después de 10 años de ser educadora, descubrí que no sabía nada de la educación. Y todo cambió desde ese momento en mi vida, porque tuve que reaprender cómo educar. Y me di cuenta que me había pasado 10 años enseñando. Que me había pasado 10 años creyendo lo que otro tenía que aprender. Y juzgando si lo que había aprendido era correcto o no. Y de golpe un día me di cuenta, amanecí y descubrí que no sabía nada de educación. Que todo lo que había aprendido eran solamente datos. Y que lo que estaba impartiendo eran datos. Entonces descubrí que tenía que aprender de cero. Y la forma en que aprendí fue a través de mi observación. Fue de observar a los niños. Y ahí fue cuando descubrí que eran mucho más grandiosos de lo que yo creía.
y mucho más sabios de lo que yo suponía. Descubrí en sus ojos que había un alma y que esa alma estaba deseando a los gritos, aunque fueran gritos mudos, de poder expresarse. Y que cada vez que yo asumía lo que ellos necesitaban, sin esa observación mía personal, sin ese seguimiento, lo único que lograba era aumentar las capas y capas y capas que las separaban de mí y de la realidad. La única forma en que alguien pueda aprender la realidad es a través de sus propios ojos. Nadie puede enseñarle al otro lo que el otro no quiere aprender. Nadie puede respirar por la nariz de otra persona, nadie puede mirar por los ojos de otra persona. Todos somos individuos. Pero cuando algo nos interesa, cuando amamos algo, florecemos. Porque realmente lo incorporamos desde adentro. Y lo que decimos, lo que hablamos, nuestro trabajo, lo que sea que hagamos en la vida, viene de la fuente de nosotros mismos. En vez, cuando en realidad estamos escuchando lo que dice otro para cubrir el tiempo, o como en mi caso, que iba a la escuela y me sentaba esperando cuando era la hora de poder irme, yo no aprendía nada, no había nada que me pudiera, no había ningún interés en mí, no despertaban mi alma, no despertaban mi curiosidad, yo no quería saber nada de lo que me estaban diciendo. Yo supongo que a ustedes les pasa lo mismo en este momento o cuando están estudiando. Por ahí están sentados acá a ver cuándo se termina esta charla. Ese era yo. Así que puedo entender que otro lo sienta. Y también saber que esto es lo que hacíamos con los niños. Yo los sentaba alrededor mío, cantábamos una canción de que todos habíamos llegado y qué día era, y si había sol o había lluvia, o si, cómo estaba la temperatura, y después contábamos hasta 10, o hasta 20, o hasta 30, como enseñaba inglés, también enseñaba palabras en inglés, pero no había alma, no había espíritu. ¿Y cómo lo sabía? Porque al final del día terminaba agotada. Lo único que estaba deseando es que termine el día porque tenía un dolor de cabeza, quería hacer otra cosa. Pero cuando descubrí que no sabía nada de educación, y cuando descubrí que esos niños tenían alma, y que yo lo que estaba haciendo era relacionándome con almas, no con animalitos inteligentes, cuando descubrí eso fue cuando la educación se volvió mi pasión. Era llegar a cada día y trabajar para el día siguiente. Fue trabajar todos los veranos, viajar a Estados Unidos para aprender más, para poder traer más material. Se transformó en mi pasión, en mi vocación. Primero tuve un jardín de infantes inspirado en la educación Montessori y luego abrí una escuela primaria que llegó hasta la edad de 15 años. Tenía 23 años cuando abrí mi primera escuela y 25 cuando abrí la escuela primaria. Tal era mi pasión. Y me pasé 10 años sin vacaciones, solamente trabajando para todos los chicos, viajando al exterior, aprendiendo más, volviendo a mi país y enseñando a mis maestras lo que había aprendido. Me aboqué totalmente a esa carrera porque descubrí que cada cosa que ellos aprendían a través del amor, a través del despertar de su propia alma, de su propio interés, era algo que estaba transformando la escuela y empezó a transformar el barrio. Por ejemplo, nosotros empezamos a juntar basura, juntar la basura y reciclarla mucho antes que existiera el reciclaje. ¿Solo por qué? Porque una de las cosas que había aprendido en Estados Unidos es que había una forma de catalogar y de volver a reciclar y reusar ciertos elementos
que uno descarta. Entonces empezamos a reciclar y los chicos empezaron a ir barrio por barrio. Íbamos, en vez de ir a visitar un monumento, íbamos a los barrios a juntar basura. Y estoy hablando con niños de 4 años. Aparecimos en todos los diarios, hicieron entrevistas a los niños. Otro año empezamos a plantar árboles y plantamos árboles en casi toda la zona de San Isidro, que es una zona muy grande de Buenos Aires. Fuimos, conseguimos árboles y empezamos a plantar árboles. Después los fuimos a regar. Es decir, nuestra escuela nuestros alumnos no estaban adentro de la sala todo el día. Llegó un momento que había tal libertad y tal necesidad de aprender que los chicos no tenían recreo. Entraban y salían de la sala. La sala era todo un parque y ellos iban plantando, jugando, trabajando. Se preparaban su propia merienda a los chicos en la escuela. Lo hacían todos ellos. Cocinaban. Todo eso lo pudimos hacer solamente porque nacía de ellos, porque era un estar constante con ellos y no era que no había material de estudio, sí había material, pero el material era vivencial. Se traía todo lo que podíamos hacer a nivel vivencial, de modo que fuera una experiencia que nacía de los chicos, no que nacía de afuera para adentro. Ahora vamos a cocinar. Ahora voy a mostrarles cómo se pela un durazno. No era así. Y lo que pasó es que era una escuela llena de vida, y yo creo que esto lo pueden hacer todos. Pero para poder hacerlo tenemos que creer, o vivenciar más que creer, que estos niños son seres espirituales más que una persona con un cierto nivel de intelecto. A mí lo que me gustaría, si ustedes pudiesen hacerme alguna pregunta, ¿cómo ustedes ven la educación? ¿Qué es lo que ustedes creen que van a hacer cuando eduquen? ¿Qué es lo que ustedes esperan de ustedes mismas o de ustedes mismos cuando ustedes eduquen? ¿Nadie? Sí. Ahora me gustaría que pudieras comentar cómo ese niño aprende la norma, comillas. Porque es un sujeto espiritual, pero es un sujeto situado